Sí, ahí quedó, Ahí está. profe, no hay problema. Buenísimo. Bien. Bueno, retomamos entonces. De esta guía lo que quedaba, bueno, el ABS, que es el acrilonitrilo butadieno estireno, que está en la presentación está la estructura química y cómo es el ABS, bueno, que es una suspensión coloidal, también es en realidad una suspensión sólida, ¿sí? El polímero SAN y el polímero ABS, ¿sí? O sea, son dos tipos de caucho que están mezclados entre sí y eso confiere gran resistencia, tanto mecánica como resistencia a impacto, ¿sí? Eso está en la presentación. Sí. Por lo general los acrilonitrilos, el tipo guante que son más robustos, se manipula en solvente. Por ejemplo, las personas que cargan gasoil, tienen plataforma, manipulan productos más pesados, usan ese guante. Los guantes de nitrilo, exacto, porque en general los polímeros no tienen resistencia a los solventes, más los solventes los diluyen, ¿sí? Se diluyen con el solvente orgánico. Entonces el nitrilo tiene esa propiedad de que no es atacable por solventes. Entonces, eso también es una de las propiedades más importantes que tiene, pero para lograr también esa propiedad y también la resistencia a ácido y álcali, es un material caro. Entonces, por eso también son finitos los guantes, porque son materiales caros, ¿sí? Lo que te quería preguntar, Lucía, también con respecto al látex que estábamos hablando, látex, digamos, es obvio, ¿no? Pero el látex, digamos, el que se usa en pintura, digamos, en terminaciones de paredes, tiene las mismas propiedades, digamos, que el látex que venimos nombrando, ¿no? ¿O comparte el nombre? Tiene propiedades parecidas porque o sea, tiene una matriz parecida, o sea, la base química, la fórmula química es parecida, pero no es exactamente lo mismo, no es que vos la pintura la vas a estirar tanto como estirás por ahí un guante de látex o un preservativo. Un preservativo averiguaron cuánto se puede estirar, pero es muchísimo lo que se puede llegar a estirar un preservativo. No va a tener esa propiedad la pintura, ¿sí? Quizá la pintura de látex un poquito se va a poder estirar para permitir que cualquier modificación o que se hincha el material, ¿sí? No se rompa la pintura, pero no va a tener esa elongación que tiene un preservativo. Perfecto. Esto, o sea, a cada polímero es todo un mundo, es toda una ciencia el tema polímero, ¿sí? Y tiene mucho desarrollo cada marca, o sea, cada marca que trabaja con algún polímero, como por ejemplo los fabricantes de pinturas látex, tienen todo su desarrollo propio, ¿sí? No es que en los libros está todo, ¿sí? Es lo básico. Después, cada empresa realiza sus propios desarrollos, que en general son secretos de la marca también, no todos conocidos, ¿sí? Y mejor estudian, desarrollan el material, le agregan más aditivos, le agregan copolímeros que le confieren otras propiedades, generan mezclas entre polímeros, hacen todo un desarrollo que es también propiedad del know-how de esa marca, ¿sí? Entonces es muy difícil por ahí saber a ciencia cierta toda la molécula completa y los aditivos que usan, salvo que vos trabajes en esa empresa. Y a veces aún así, porque a veces cuando son moléculas muy grandes, son patentes caras, ¿sí? Ni siquiera los empleados de la empresa conocen. Por seguridad, solo saben alguna parte de la molécula que es donde tienen que trabajar y desconocen el resto, ¿sí? No es algo que ustedes van a buscar en un libro, lo van a googlear y van a encontrar. Polímeros, el libro está la base, ¿sí? Pero después es una puerta que se abre y es un mundo. El tema polímeros es un mundo y tiene mucho desarrollo por marcas, ¿sí? En el video que les subí el link que les subí sobre el cemento y la nueva norma IRA 1666. ¿No la vieron? No lo vi. No. Que en los últimos 30 años lo que más se ha desarrollado son la industria de los polímeros y la industria del hormigón. ¿Sí? Por eso también se
salió esta nueva versión de la norma IRAN 1666 que salió este año en abril. ¿Sí? Y ese es un seminario muy interesante. Al comienzo parece aburrido porque tienen más presentaciones, por las figuras que están ahí, o sea, el disertante es una persona muy prestigiosa, entonces, bueno, lo presentan y le vuelven a presentar, y bueno, pero después se pone muy interesante la charla, es sobre la nueva norma de hormigón y cuenta un poco el panorama de las plantas de hormigón del país. No, no recuerdo, Lucía, bueno, ahora me hiciste con el tema del Es hormigón. interesante porque ¿cómo? No, me acordé de una norma, pero no me acuerdo si es aplicable al hormigón, que me parece que se llaman CIRCOF, algo así, ¿o no? La CIRSOC 201 es sobre hormigón, pero es para la construcción, o sea, cuando ya el hormigón llega a tu obra. ¿Sí? Ah, Es perfecto. todo lo que pasa cuando el hormigón llegue. Que esa sí es obligatoria, es reglamentaria, porque la Cámara de Construcción la hizo obligatoria en la Argentina. Eso cuando vos te referías a eso, Lucía, Eh, ¿te referías a las pruebas a las probetas y al cono de Abraham o no? Cuando hacen el las asentamiento. probetas, bueno, la probetas tiene una norma particular que es de cómo hacer el asentamiento, que también le subió un video ahí, que es la 1536, la IRAN 1536. Pero CIRSOC es como mucho más grande, es como un manual, ¿sí? De normas de qué tiene que hacerse en la obra con el hormigón, o sea, cuánto es qué sé yo, el tiempo de encofrado, Perfecto. desde que llega el hormigón hasta que se lo conforma, cuánto tiempo máximo puede pasar, los ensayos que haya que hacer, bueno, reglamenta todo lo que usa el hormigón en la obra. ¿Sí? Ahora, la IRA 1666, que es el video que yo le subí del seminario, habla de cómo tiene que ser una planta que elabora hormigón, o sea, qué ensayos hay que hacer en la producción del hormigón, ¿sí? Y abarca desde que se fabrica el hormigón hasta que se entrega el hormigón en la obra, eventualmente si hay un despacho, un bombeo de hormigón, eso, pero después ya es Hasta el vertido, actividad de digamos. la obra, ¿sí? Después ya empieza la... Sí, claro. Así que bueno, esta norma 1666 no la tengo yo, no la compré a la de hormigón, pero en este seminario explica, bueno, cuáles son los requisitos de esta norma, qué se pide, y a la vez como el disertante muy conocida, que tiene mucha intervención en el campo de la construcción en Argentina, te da un panorama de cómo están las hormigoneras, cómo se construye, es bastante lindo, o sea, dura 1 hora 40 el seminario, es como para si están aburridos por el fin de semana, pueden verlo, pero no es obligatorio ver ese seminario para rendir el segundo parcial, ¿sí? El segundo parcial, las preguntas que le incluí son sobre las presentaciones que tuvieron y sobre, en caso de cemento o de hormigón, que es la última unidad, no tienen una presentación, pero le subí el capítulo del libro, entonces las preguntas que le hago están en función de ese capítulo del libro, ¿sí? Las preguntas están en el segundo parcial. No es obligatorio que vean el libro, solamente recomendable porque es muy interesante, pero nada más. Ah, perfecto. Profe, Es solamente para su cultura en general. ¿el parcial va a estar basado en las preguntas de la guía o no? ¿O se puede cambiar un poco? No va a tener las mismas preguntas de la guía. Va a ser ese estilo de preguntas, que ven que las preguntas que yo le hago, copie la fórmula de tal cosa o póngame tal definición, que ustedes van a ir y van a copiar y pegar. Sino que las preguntas que yo hago en las guías son, ¿cuál es la diferencia acá? ¿Qué pasa esto? O sea, como que las preguntas que yo le hago en la guía es para que ustedes piensen y me den una respuesta corta, pero exacta, ¿sí? Ahí es el parcial. Igual que el parcial 1. ¿Se acuerdan que el primer parcial no le pedí que copien ninguna definición, ni que desarrollen nada, simplemente eran preguntas para pensar? Bueno, el parcial 2 es del mismo estilo, ¿sí? Son preguntas para razonar y contestar, ¿sí? Con respuestas breves o con múltiple choice, con crucecitas, ¿sí? Es más que nada para reflexionar. Estaríamos entonces. Sí. ¿Cómo? Sí, teniendo claro la presentación estaríamos más o menos. Siendo clara la presentación, y en el caso de las últimas unidades, por ejemplo, Hormigón no tiene presentación, pero le subí el capítulo del libro. Entonces, leyendo ese capítulo, Leer todo el ya capítulo. estarían en conexión.
Perfecto. Claro. Ujú. Es re cortito encima, porque no es el capítulo entero de Hormigón. El capítulo era sobre materiales Lucía. compuestos. Entonces la parte de Hormigón Lu- es re cortita. Rocío, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Podrías repetir lo último que justo como que se me cortó y te escuché hormigón nada más? Que para Hormigón alcanza con que vean el capítulo del libro que les subí en la unidad, en la última, ¿sí? Y que lo que le decía que es re cortito ese capítulo porque no es el capítulo entero, o sea, solamente les una parte que hablaba de Hormigón, es una parte de un capítulo. Son poquitas hojas, ¿sí? Es re cortito. Así que de Hormigón leer el libro, leer ese capítulo del libro que les subí. Y de Bueno. los otros temas, bueno, leer la presentación y si tienen dudas sobre la presentación, tienen subidos por ahí los capítulos del libro o de otros libros, ¿sí? Como para complementar los temas. En general no les voy a pedir ninguna estructura química, ningún desarrollo de nada, simplemente les voy a dar material y les voy a pedir que ustedes funcionen y me respondan, ¿sí? Muy parecido a lo que fue el parcial 1. Bueno, profe. Bueno, que vayamos a la otra guía. Sí, por favor. Para cerrar esto, el punto 16 hablaba de cómo está compuesta la resina epoxi. Ah, ¿sí? ese no lo contesté. No La está. resina epoxi es una mezcla de un epóxido, ¿sí? Que es una estructura particular que es como un triángulo, 2 carbonos unidos con un oxígeno arriba y forman un triangulito, ¿sí? Con otra molécula. O sea, son muchos tipos de resinas epóxicas. ¿sí? Y la más común es la unión de la epicloridina con el bifenol A, ¿sí? Que es el pegamento epoxi ese. ¿sí? ¿Cómo? Repetime, por favor, el nombre. Epicloridina, Sí. y bisfenol A. Ok. Así como lo van a encontrar. Y en la unidad, en la plataforma, yo les subí unos enlaces a unos libros. El primer enlace a un libro que les subí, tiene explicado este tema de las resinas fenólicas. Dice el libro polímero o algo así, hay 2 libros. El primer link del libro que les subí tiene este tema puntualmente de las resinas epoxi. Es un libro que está online, que no deja ver todas sus unidades, pero justo este tema de las resinas epoxi se puede ver. Y también tenía caucho y otras cuestiones más. Creo que poliuretano, tenía bastante si querían chusmear un poco ahí. Bueno, lo importante la epicloridina es cancerígena, por lo tanto, lo importante es que no, cuando van a usar esta resina epoxi, no la inhalen, ¿sí? no la ingieran, no la dejen al alcance de los niños, porque es tóxico. ¿sí? Y es un polímero termoestable, ¿sí? Que se conforma, toma una estructura muy dura y no se va a volver a reblandecer. ¿sí? No. Profe, ¿ahí estás hablando del epoxi o de la epicloridina, que es termostable? Lo termoestable es el producto, o sea, el polímero, lo que se forma entre la epicloridina y el fenol. ¿sí? Se ¿A forma ninguna este temperatura? polímero que es termoestable. ¿Cómo? Por más temperatura que le apliquemos, no se va a deformar. No se va a deformar, no se va a deformar. Llega, si ya lo calentás demasiado, llega la parte de la carbonización, que es cuando ya se rompen los enlaces covalentes y el carbono que tiene presente se carboniza. Entonces se va a quedar negro, ¿sí? Pero no lo vas a poder fundir como un termoplástico. Claro. Este es el caso típico de los termoestables, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes con las resinas epoxi? En el momento mezclan los 2 módulos, le dan la forma y después solidificó y ya quedó con esa forma. ¿sí? No lo pueden volver a reblandecer después calentando.
Bueno, ahora sí vamos a la segunda, a la siguiente unidad, que es mucho más cortita la guía de ejercicios, que es la unidad 11. 11. Bueno, mi máquina se va a tomar el tiempo para abrir el práctico, así que si alguien quiere ir leyendo las preguntas. ¿Qué es la normalización? Es la 1. Bueno, ¿qué es la normalización? ¿Alguno puede contestar esa pregunta? Estaba en la presentación, no sé si alguien la quiere leer. Ahí, yo la leo. La normalización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente, así como garantizar que el repuesto funcione de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de funcionamiento. Las normas técnicas establecen especificaciones comunes para los distintos países, para las distintas fábricas, para que las piezas que se ensamblen en otro lugar acoplen entre sí. Además, para que a la hora de construir un repuesto sea fácil conseguirlo y que sirva. Para garantizar el funcionamiento seguro de los equipos, para establecer criterios de aprobación o rechazo en un control de calidad. En las normas técnicas se establecen dimensionados, criterios numéricos para aprobaciones o rechazos. Son especificaciones de fabricación tanto para el control dimensional como para el control de calidad. Las composiciones de los materiales y qué tipo de ensayo hay que realizar. Cómo realizar un ensayo, con qué criterio, un alta o un aprobado. Bastante completa. Perfecto. Sí. Áspero el Albert. Pero bueno, básicamente sería la normalización y aprobación Sí. digamos, de los elementos. Claro, es ponerse de acuerdo, ¿sí? Entre distintas partes y decir, bueno, esto lo vamos a fabricar así. No sé, voy a fabricar tornillos. Bueno, ¿cuánto va a medir el paso entre un filete y el otro? ¿Sí? Va a medir tanto, y bueno, estos tornillos que tienen un paso de tantos milímetros y miden total tanto, van a ser los tornillos clase 1, clase 2, lo que sea. Y bueno, en todos los países fabrican tornillos clase 1 con esas características. Entonces vos sabés que esto en algo súper simple, ¿no? Pero bueno, las normas aseguran que si yo voy a comprar tal o cual cemento, o si voy a comprar tal o cual acero, me va a cumplir con tales especificaciones, que tuvo tales pruebas de calidad, ¿sí? Que si necesito un repuesto para algún equipo, lo voy a conseguir y va a ensamblar justo, ¿sí? Por eso se escriben las normas. Hay millones de normas para lo que ustedes quieren, ¿sí? En general uno dice, ¿hay una norma para esto? Hay una norma para eso, ¿sí? Es cuestión de buscar nada más. Y hay muchos organismos que se dedican a la normalización. Los hay nacionales e internacionales. Hay algunos que son más generales, otros que son específicos de un campo, ¿sí? Pero bueno, es más que nada un consenso entre partes, una ley, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es una norma y una ley. La ley es obligatoria, ¿sí? Tienes que cumplirla porque si no vas preso o pagas una multa. En cambio, la norma es de cumplimiento voluntario, ¿sí? El tema es que lo cumplen sí o sí, porque si la fábrica quiere vender, tiene que cumplirla, porque si no, no se lo va a comprar nadie el producto, ¿sí? Y hay algunas normas que se hacen obligatorias, ¿sí? Por ejemplo, las normas en el campo eléctrico, por ejemplo, las normas de seguridad eléctrica, las adopta el Estado Nacional y las provincias y las hacen obligatorias, ¿sí? Para seguridad de la gente. Hay distintos ejemplos de normas que se... Sonamos. Se le cortó. Che, el trabajo de práctica profesional está en tercera persona. ¿Cómo en tecnología, Albert? No, yo solamente le comentaba. Estoy jodiendo, Albert. Sí. Tiraste la bomba. Para el que no sabía. ¿Por qué sí, Albert? No, porque yo le mandé un email y tenía duda en eso, en qué... ¿Pero te lo observó él o vos? No, yo le consulté. Pasa que yo estaba mezclando primera persona con segunda, con tercera, con
con verbos. Dale, Jorgito, seguí vos. Están matando a alguien. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Salimos, volvemos a entrar? ¿Cómo sigue esto? No, esperemos Jorgito, sos vos ahora el anfitrión, así que dale. que Sos guarda el que se host. está grabando la clase, no digan nada de su dictado. Pará. ¿Por qué no vamos leyendo las preguntas, listo? Entre Bueno, nosotros. Las dos, que bueno, estaban en la presentación. Dale. Este es un organismo de normalización que conozca. A ver, Cristian. La hizo, la IRAM. Estaba en la presentación. Hazme. Hazme. Soldadura. Sí, chao. API. No, está bien. Hazme, IRAM e ISO. ¿Qué es un EN? A ver, ND. Marcelo. Ensayo no destructivo. Ajá. Muy bien. Decimos los 5 ejemplos, A ver, Albert. contame un poquito más. Y quiere decir ensayo no destructivo porque le hace un ensayo a un material y no lo alterás. Por ejemplo, tenés, bueno, no sé si han visto el de tintas penetrantes en la soldadura. ¿Lo has visto, Albert, o no? Sí, lo he visto. ¿El de tracción de pintura lo has visto o no? No, ese no. Haces como un instrumento que es una sopapa que tiene como un manómetro y se chupa una pintura en la superficie y tiene como un molinito. Vos lo traccionás y le ves a cuántos kilos despegar material. Ese es uno. Mirá. Después tenés otro, por ejemplo, gasoil tiza. No sé si lo han visto ese. No. Ese vos le ponés... ¿Sí? ¿Me decías que te saca la pintura? Te saca la pintura. Ese No marca la te saca un fragmento de pintura y vos ves a cuántos kilos está pegada la pintura en una superficie. ¿Pero es un ensayo no destructivo ese? Y no Ahí sé, volví. ahí le preguntamos. Sí, mientras no dañe el material, o sea, tiene que estar sin dañar o afectar permanentemente las propiedades mecánicas, físicas, químicas. Claro, bla, pero en bla. ese caso que le estaba haciendo un caño o no a la pintura. Claro. No le sacaba una porción de pintura minúscula, no sé, de 3 centímetros de diámetro. Despegaba un toque de pintura. ¿Profe? ¿De qué ensayo estás hablando? No, quería preguntar un ensayo, Lucía, no sé si se calculó, estamos hablando de un ensayo no destructivo. Bueno, yo tenía una duda en lo personal, si era no destructivo. Un ensayo que es como un instrumento de que se adhiere a la pintura y hace como fuerza de succión y despega una pequeña porción de pintura, entonces uno tiene que ver la adherencia de la pintura y ese tiene como un instrumento, no sé si la palabra es decir un manómetro, a cuántos kilos despega la pintura. Entonces le ve la adherencia de la pintura a un material. ¿Cómo se llama esa técnica? Nunca la había visto. Se le hace a las pinturas de tanque, cuando uno la pinta, se le mide, no sé, por la ficha técnica los kilos. No sé si precisamente la palabra técnica, Lucía, es la adherencia por kilo, pero se succiona la pintura hasta despegarla y con eso tiene un reloj de medición, calculo, no sé si la palabra técnica será manómetro, pero se le mide la adherencia a la pintura, lo que curó la pintura se pegó a la superficie. ¿Y el aparato que succiona, cómo se llama? No, tendría que buscarlo digamos, los procedimientos de calidad que tengo en la empresa, pero no recuerdo. Lo hace en la empresa, por ejemplo... Mándame después. Por ejemplo, bueno... Mándame el nombre del aparato. Porque no, ¿Viste Internacional, por ejemplo, o Hempel? Son, digamos, los monopolios de la pintura. Casi. Y después otro que o sea, ensayo que mide la adherencia de la pintura, ¿sí? El que vos estás hablando. Pero bueno, después mandame el nombre del instrumento. Bueno, Tal como vos me lo describís, que le sacan un pedacito de pintura, o sea que succiona hasta que la pintura se despega, no calificaría como ensayo ND. O sea, los ND son los que no te van a dañar tu estructura. Pero si vos le arrancás un pedacito de pintura, ya estás ocasionando un daño en la estructura porque estás rompiendo la película de pintura. Así Pero que, la pintura tal como me lo describís, no sería un ND.
Y por ejemplo, Lucía, viste que le hacen a las costuras de soldadura, de un lado bordeas en un tanque, del lado de afuera le pones tiza y del lado de adentro le pones gasoil. Y ves si pasa el gasoil por la costura. Ah, pero tiene que estar muy mal esa, No, pero esa soldadura para que no, salte con la pero de hecho se hace y de hecho hay filtraciones. Es un ensayo. Bueno, esto sería un ensayo no destructivo, porque ahí no le afecta el gasoil, no daña, ¿sí? El acero no le pasa nada si le pones gasoil, ¿sí? Sería como un líquido. No es corrosivo el gasoil, ¿sí? Es un líquido orgánico, no lo va a corroer es apolar, ¿sí? No va a corroer el acero. Por ejemplo, Lucía. Y la tira, ese sí es un ensayo no destructivo, pero tiene que ser un problema importante que tenga la soldadura para que salte. Y otro ejemplo, ¿viste? Cuando le medís micronaje a la pintura, se puede, ¿viste? El espesor, bueno, puede ser a través de un peine que es un manual, o puede ser a través de un aparato que te mide el espesor, película seca o húmeda. Eso se puede decir también. Un aparatito que le manda una señal eléctrica. Que tiene como yo conozco uno que manda una señal eléctrica, puede medir a través de la respuesta que tiene de la superficie, puede medir el espesor de pintura a través de la respuesta eléctrica que recibe, ¿sí? Ese es un ensayo no destructivo, ¿sí? Porque la película de pintura no se daña, simplemente es una señal de electricidad que pasa y mide sería como la resistencia de la pintura, ¿sí? Entonces, en función de la resistencia que ofrece, acuérdense que la resistencia es una propiedad extensiva, depende del tamaño del material. Entonces, depende de la resistividad de la pintura, pero también del grosor de la pintura. O sea, conociendo la resistividad de esa pintura, puede deducir el grosor de la pintura midiendo la resistencia. Esto se basa en una señal eléctrica, ¿sí? Sí, yo conozco. En ese caso es un ensayo no destructivo. El peine no sé cómo es el del peine que me... Un peine que tiene como valores, como escalas, y uno en la película húmeda uno lo introduce y ve hasta qué escala marca. Son diminutos. El peine tiene las medidas. Sí, el peine, si vos lo usás al peine cuando todavía está húmeda la pintura, no lo va a perjudicar en nada, así que ahí sí sería un ensayo más destructivo, ¿sí? En esa instancia sí. Y bueno, la gama grafiada. Claro, la gammagrafía es un ensayo no destructivo, ¿sí? Porque la estructura del material no se afecta, ¿sí? Ni se enteró. O sea, pasó la gamografía y no notas ningún cambio, no te puedes dar cuenta si ya se ensayó o no se ensayó. Bueno, esta unidad, la unidad 11, era solamente como para que sepan que hay normalización, qué es lo que hacen, ¿sí? De qué se tratan las normas, que les quede bien en claro que las normas no son de cumplimiento legal, no son obligación legal, a menos que haya una resolución que la haga obligatoria, ¿sí? Si no son voluntarias, y las empresas las cumplen para trabajar ordenados, primero para poder ofrecer un producto de calidad, como una guía, como una receta, ¿sí? Y después para poder vender, porque si no siguen ciertas normas, no van a vender sus productos. Y hay veces en que su cliente les obliga a usar tal o cual norma, ¿sí? Para comprarle el producto. Entonces, bueno, hay obligatorio, pero por el cliente, ¿sí? Pero no es que si yo no cumplo una norma me van a hacer una multa o me van a ser preso, ¿sí? Ahora, cuando el Estado saca una resolución, un decreto diciendo tal norma va a ser obligatorio en la jurisdicción de Neuquén, bueno, ahí se convierte en ley, ¿sí? Pero tiene que haber además de la norma, una resolución desde el Estado dándole valor de ley a esa norma, ¿sí? La norma en sí, no es obligación legal, ¿sí? Es como el color del cable de electricidad, profe. Digamos, claro, tiene que ser neutro y que el amarillo y verde la puesta a tierra. O sea, no se cumple. Como esos son de la EA, claro, como lo mismo que con claro. Las cañerías, claro, el color para la cañería de gas, de agua. De los gas, el agua, la red de incendio, ¿sí? Claro. Seguramente la red de incendio tiene que ser roja
no solamente por la norma, sino porque la SRT lo habrá hecho obligación legal, por ejemplo, a esa norma. O las pruebas que se hacen de estanqueidad, recipiente están a presión, ¿sí? También es obligación, porque la SNRT dijo esto va a ser obligación legal, ¿sí? Pero alguien tiene que, o sea, ente estatal o provincial tiene que sacar una resolución y hacer legal una norma, hacer obligatoria por ley una norma, ¿sí? Yo en el video que grabé el viernes pasado, les hablaba del caso de la ISO 39001, que es seguridad vial, es una norma de seguridad vial, que sacó su versión acá, que es la 3810, IRAM 3810, que está basada en esa ISO 39001, y la SNRT, miren qué interesante esta norma, le pide que hagan checklist vehicular cuando reciben el vehículo y cuando lo entregan, 2 veces en el día. Y que los choferes tengan un programa de capacitación, y que, mira qué interesante. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, lo puso obligatorio para todos los transportes de personas, pero a nivel nacional, o sea que si vos transportas personas dentro de la jurisdicción, dentro de la provincia, no es obligatorio. Si cruzás de una provincia a otra, ya va a ser obligatorio. No sé si Fontanella tiene algo que aportar acá, que él trabaja en una empresa. Sí, nosotros estamos normalizados en la 39. Ah, perfecto. Bueno, seguramente implementaron esa norma hace 2 o 3 años cuando salió en la SNRT que iba a ser obligatorio. A partir del 2008 empezaron a implementarla por etapas, ¿sí? Y ahora, en teoría, tendrían que tener fiscalizaciones desde la SRT para corroborar de que ustedes cumplan con todo lo que pide esa norma, ¿sí?